Asuryan, conocido como el Rey Fénix, era el gobernante y la deidad más poderosa del panteón de los dioses Aeldari. Se le atribuye la paternidad de los dioses y se le supone el antepasado de todos los seres vivos. Además, se creía que encarnaba el poder psíquico de todo el universo. A menudo se le representa relacionado con el fuego y la luz, sus principales símbolos, y es un elemento principal en muchos de los ciclos legendarios de la mitología Aeldari. Tiene dos hermanos, Cain y Baul, con los que conforma la tríada más importante de todo el panteón en cuanto a poder se refiere. El hermano gemelo de Asuryan es el dios de la guerra, Kaela Mensha Cain, con el que se dice compartió a la diosa Gea como amante. Asuryan fue el tercer contribuyente principal de conocimiento a los Aeldari, después de Kurnos, el dios de la caza, e Isha, la diosa de la cosecha y la curación. Entre los regalos de Asuryan a los primeros Aeldari, en su creación, estaba la sabiduría y la capacidad de manipular la energía psíquica. El poder psíquico ligado a los Aeldari por Asuryan trajo tanto bendición como perdición. Aunque la esperanza de vida de los Aeldari y el ya potente dominio sobre las energías psíquicas aumentaron después del regalo de Asuryan, también disminuyó su fertilidad, lo que llevó a la especie a comenzar un lento declive. Se dice del Rey Fénix que modeló su destino de acuerdo con su plan desde el principio de los tiempos. Cuando estallaba una riña o un desacuerdo entre los dioses en el cielo, él tenía la última palabra y los demás dioses se sometían a su juicio. Desde su trono de diamantes, Asuryan observaba el mundo material, envuelto en un manto de lustrosas plumas blancas, portando un cetro y usando una máscara que era mitad blanca y mitad negra, y podía tomar la forma de un fénix o un gran águila cuando lo deseaba, para recorrer los mundos de los mortales. Si bien los antiguos ciclos míticos Aeldari parecen indicar que dominaba a todos los demás dioses, su poder no bastó para salvarse en la caída, pues fue consumido por el dios del caos Slanesh, la sedienta, en su nacimiento. Títulos: Rey Fénix, padre de los Aeldari, la llama eterna, el creador, señor de los Kadai. Esto último hace referencia a Warhammer Fantasy, donde los Kadai son miembros del panteón élfico que representan a los dioses de los cielos. Familiares: Isha, hija; Cain, primer hermano; Baul, hermano; Gea, consorte compartida. Símbolo: el equilibrio, llama eterna, el fénix. El símbolo principal de Asuryan es el fénix, la legendaria ave de fuego. Asuryan vive solo en una gran pirámide situada en la parte superior de los cielos y observa el mundo desde su trono de diamante. Por ello, el símbolo más recurrente de Asuryan es una pirámide, con un enorme fénix en el centro, desplegando sus alas, y en la cima de la pirámide se encuentra la llama eterna. Ámbito: creación, luz, mando, equilibrio. Ciclo mítico. Atendiendo a su implicación en el ciclo mítico, podemos ver que Asuryan interviene en el ciclo de la creación de los Aeldari, dando el regalo de la sabiduría a los Eldar, en el mito de creación de la vida, donde se le atribuye el nacimiento de Eldanesh, o en el importante mito de las lágrimas de Isha, donde levanta una gran barrera que separó el reino de los dioses de los mortales, por toda la eternidad, debido a los ataques que Cain realizaba a los Aeldari. En el mito de creación de vida, como he comentado anteriormente, Asuryan da la vida a Eldanesh, el mayor héroe de los Aeldari, aunque es sabido que en otro mito se atribuye la paternidad de los Aeldari a Isha y Kurnos. Es más, en gran parte de los mitos o textos recientes se denomina a Isha y Kurnos como los padres de los Aeldari. ¿Es esto un error de trasfondo? Pues sinceramente no lo creo. En primer lugar, no debemos olvidar que el ciclo mítico está compuesto precisamente por mitos, y por tanto son historias alegóricas. Siendo así, los mitos hacen referencia a la paternidad de los Aeldari, es decir, a aquellos responsables de su creación. Y por tanto, unos mitos, como otros, hacen referencia a las entidades que les otorgaron sus dones, y les hicieron tal como son, siendo Isha, Kurnos y Asuryan los tres dioses más relevantes al respecto, aunque no los únicos, y es por este motivo que son llamados indistintamente padres o madre de los mortales. Por último, se decía también que Asuryan luchó contra el Ingir Kaelis Ra,
en realidad el Zetán más conocido como Azagoroth, el portador de la noche, pero ninguno de los bandos pudo obtener la supremacía. Desesperado por salvar a sus hijos, Asuryan reorganizó los soles para crear una constelación que presagiaba un mal augurio para su enemigo y aprovechó su poder en una llamarada solar que hirió de muerte a Caelis-Ra. Para conocer en profundidad el ciclo mítico, podéis consultar la lista de reproducción en la que voy subiendo los vídeos cortos con todos los mitos, y en ella podéis encontrar los mitos a los que hago referencia aquí. La caída. A raíz de la caída, los mundos astronave encontraron una nueva forma de vida centrada en la búsqueda de carreras e intereses altamente estructurados, destinados a canalizar sus emociones extremas y la búsqueda de la perfección en actividades constructivas. Estos intereses se conocieron como el Camino Asuryani, y la gente de los mundos astronave se rebautizó como Asuryani, los seguidores de Asuryan, aunque para los forasteros se llamaron a sí mismos Eldar durante muchos milenios terranos, eligiendo un nombre disminuido para un pueblo disminuido. Algunos de los más grandes videntes de los Aeldari, como Eldrad Ulthran, teorizaron que cuando todos los videntes se reúnen y enfocan el poder psíquico otorgado a su especie por Asuryan, pueden crear y lograr cualquier cosa, como dar forma a Inead, el dios Aeldari de los muertos recientemente despertado, o tal vez incluso algún día revivir al mismo Asuryan. Aunque Asuryan cayera en el nacimiento de Slaanesh, aún existen multitud de referencias a él en la cultura Aeldari, sobre todo en la Asuryani. Por ejemplo, la runa del mundo astronave de Iyanden, Luz en la Oscuridad, es una referencia a la llama siempre ardiente del santuario de Asuryan, que es mantenido por ese mundo astronave, y es el lugar más sagrado aún dedicado al Rey Fénix entre los Aeldari. También está el ejemplo del primer señor Fénix, Asurmen, el fundador de la Senda del Guerrero, que actuó como vástago inmortal de Asuryan, a quien eligió como su patrón, o los Escuadrones Tormenta Solar, que fueron creados por los mundos astronave Aeldari en reconocimiento al último de los mitos que hice referencia previamente, a la antigua historia de Asuryan luchando contra el Destructor de Mundos, y tomaron su nombre de la legendaria llamarada solar o tormenta solar que el padre de los Aeldari llevó a cabo en la batalla que casi destruyó a Caelis-Ra, el nombre Aeldari para el Zetán que llaman el portador de la noche. Culto. No se conservan muchas evidencias de su culto, aunque se tienen indicios de que antes de la caída se esperaba que todos los Aeldari devotos del Rey Fénix hicieran una peregrinación al antiguo templo de Asuryan, al menos una vez en la vida, donde los sacerdotes y magos de Asuryan portaban túnicas con sombras rojas, amarillas o doradas, a menudo bordadas con diseños de llamas. Si bien existe un templo dedicado a Asuryan en Iyanden, el templo palacio de Asuryan original está ubicado en el mundo ancestral de Belial IV, que estaba situado en el Ojo del Terror, atendiendo a lo descrito en la novela Vidente, de William King. Esta estructura existió durante el apogeo del antiguo imperio Eldar. Se construyó al final de su apogeo como imperio, cuando la corrupción ya había comenzado. Fue creado y atendido por un sacerdocio que residía en el sitio. Cuando su gente cayó en la decadencia y la corrupción, el demonio Shaha-Gathon caminó entre los Aeldari, sirviendo como un profeta oscuro para provocar el nacimiento del dios del caos Slaanesh. Así, muchos Eldar cayeron ante la influencia del demonio, mientras que otros huyeron en grandes arcas, los mundos astronave, aunque los sacerdotes del templo intentaron predicar contra la corrupción. Después de no poder acabar con la corrupción de la sociedad Eldari, se retiraron al templo y usaron artefactos de increíble poder para capturar un eco de muerte, que se usó para forjar la espada de la muerte. En este tiempo, la caída de los Eldar se llevó a cabo con ritos salvajes, mientras los Eldar cazaban a otros Eldar por placer, y clérigos vestidos de rojo anunciaban el nacimiento de un nuevo dios.
Cuando Slaanesh comenzó a gestarse, los sacerdotes del Rey Fénix emergieron del santuario de Asuryan y blandieron la espada mortal que usaron para matar a la forma mortal de Gathon, quien había servido como heraldo de Slaanesh. Con el demonio desaparecido, los sumos sacerdotes dirigieron su ira hacia Slaanesh, y aunque hirieron a la criatura, no lograron matarla, y ésta devolvió el golpe. La mayoría de los sacerdotes fueron asesinados y los supervivientes huyeron de regreso al templo, donde se sellaron en el último santuario subterráneo, donde fueron protegidos por muros de hechizos cuando nació el dios del placer. El último sacerdote de su orden permaneció en la cámara donde meditó hasta su muerte. Durante 10 milenios, el espíritu del portador de la espada de la muerte permaneció atrapado en el santuario subterráneo sin una piedra espiritual, aunque las runas de la cámara protegieron su alma de ser consumida por los demonios. El actual templo de Asuryan se encuentra en el corazón de Iyanden. En este lugar se reúnen los líderes más poderosos y sabios del mundo astronave para hablar de la guerra. Es aquí donde los ejércitos de Iyanden se concentran llegado el momento. Es el lugar más sagrado y mejor guardado del mundo astronave. En el centro del gran templo brilla una gran llama eterna, la llama de Asuryan, el símbolo de la esperanza para los Eldar del mundo astronave. Se dice que la llama de Asuryan es el fuego con el que los Eldars reclaman su victoria contra todo el que intenta atacar su mundo astronave, aunque la leyenda también cuenta que si la llama llega a extinguirse, la luz de Iyanden también lo hará. Como hemos visto a lo largo de este vídeo, Asuryan era el dios principal y más poderoso del panteón Aeldari, aunque eso no fue suficiente como para no ser absorbido por la sedienta en su nacimiento, aunque aún hoy inspira las acciones de muchos Aeldari, los Asuryani. Tanto el poder de los Inari como la cita de Eldrad Ulthran sobre la capacidad psíquica enfocada de los Aeldari nos podría llevar a pensar que igual en un futuro los dioses Aeldari podrían ser devueltos a la vida. ¿Creéis que el panteón Aeldari podría renacer? Déjamelo en la caja de comentarios. Gracias a todos por ver el vídeo, suscribiros para más vídeos sobre trasfondo de Warhammer 40.000 y nos vemos en el próximo vídeo, Exoditas.